Y no porque el pirulí sea una frutita podrida, pero pues son canciones que casi no me gustan mucho, pero pues bueno. A mí la que me gustaba mucho del pirulí es Yo lo comprendo. Es así, es una canción sasa. Que de mí te cansaste, yo te comprendo. Pero ¿cómo le explico a mi corazón si cuando extrañe de pronto tu piel, tu voz y llorando pregunte por qué razón tú de mí te alejaste? ¡Ay! Esas son duras, fuertes, esas declaraciones. Pero bueno, ok, ya está grabando. Afortunadamente no, nada más estoy recitando, no estoy ni cantando ni, ¿sabes? Porque hay que pagar derechos de autor por eso. Entonces, veamos la situación de del último tema que quedó pendiente. Paso a la diapositiva. Espero que estén por ahí. Muy bien, pues vamos con esto. Este, la hago grande. Ahí está. Ok. Primero, ya hablamos de los teatros de la guerra. La guerra te puede ser terrestre cuando se hace a nivel de territorio. Y entonces, en la guerra terrestre, quienes combaten son los ejércitos. Pero aquí lo más importante es saber quiénes son combatientes y quiénes no son combatientes. Los combatientes van a ser los miembros de los ejércitos. ¿Cómo se van a distinguir? Obvio, por los uniformes. Es decir, los uniformes de un ejército pueden ser muy distintos a los uniformes del otro ejército y obviamente se van a poder distinguir ambos en los uniformes. Sin embargo, el problema es que los no combatientes van a ser cuidados internacionalmente. ¿Quiénes son no combatientes? Primero, los miembros de la Cruz Roja. Y hay que hacer la mención, un miembro de la Cruz Roja no solamente cura sus heridos, sino que tiene la obligación de atender a los heridos de la otra parte si es que estuviera en su mano hacerlo. Ahí podríamos pensar muchos problemas, pero la Cruz Roja tiene la labor de ayudar a que se pueda sanar o se puedan curar los soldados. No es nada más de que se mueran y ya o de los dejo morir. No, tiene esa función. Los corresponsales de guerra, obviamente, son periodistas, o sea, no están a favor de uno ni del otro, pero son periodistas que están en medio de la guerra, obviamente también los van a proteger. Hay que entender, por ejemplo, el hecho de que un corresponsal de guerra pues está haciendo un trabajo distinto de ir a combatir por alguien, no tiene que tomar partido por nadie. Y sin embargo, pues tenemos el caso de que en la guerra de Irak, pues alguna bomba cayó en el hotel de los periodistas y hubo un gran escándalo por eso, porque decían, ¿cómo bombardeas un hotel si en el hotel hay personas que no son combatientes? Y por último, los habitantes civiles. Los habitantes civiles, y aquí tendríamos que entrar un poquito en la óptica de que los habitantes civiles, no porque haya guerra, deberían de tener alguna restricción en cuanto a que su persona deba ser cuidada. Todos sabemos que desgraciadamente en la guerra pues se han devastado muchas ciudades y termina la población civil siendo la que más sufre por eso. Pero los habitantes civiles no deben de ser ni fusilados ni alcanzados por las armas, deberían de estar en refugios mientras está la sesión de guerra y obviamente tienen derecho de también en algún momento pedir por los bienes que tenían en sus casas. Eso también puede suceder principalmente porque hay comisiones de reclamación cuando se termina la guerra y todo lo que se dañó de las personas puede entrar en esas comisiones de reclamación. Ahora, si bien es cierto, los habitantes civiles no pueden ser combatientes porque son personas, puede suceder una situación. Pueden cambiar de posición política a ser combatientes, pero aquí la situación está en que, aunque pueda ser absurdo, el derecho de guerra implica que sean peleas, pues lo más apegadas a una situación de, este, de lealtad, si es que se puede llamar así, a una situación de protección de tanto de combatientes como de no combatientes. Si tú que usas una ropa como yo, que no traes uniforme, y de pronto vas caminando y entonces ves a un soldado de los contrarios y sacas un arma y le disparas, pues eso se llama perfidia. Y la perfidia
es algo que se trata de evitar en el derecho de guerra. En este sentido, la verdad es que sería una trampa porque estás disparando a una persona que está desprotegida, aun cuando pueda tener armas, porque él está confiando en que tú no eres no combatiente. Entonces, la situación está en que si los civiles se van a volver combatientes, deben de portar las armas, deben de mostrarlas, para entonces entender que tengo que dispararle a ellos y que ellos me pueden disparar a mí. Es, digamos que una regla de, pues, de urbanidad dentro de la guerra. O sea, si tú apareces como una persona que no me va a hacer ningún daño, pues la verdad es que yo estoy desprotegido. Pero cuando tú aprovechas esta circunstancia y me haces daño, pues estás aprovechándote de algo indebido. Pues no se puede hacer eso. Así las cosas, el punto está en que si se vuelven combatientes, tienen que usar sus armas. La guerra terrestre no puede haber balas expansivas. Ya habíamos comentado esto desde la clase pasada. Las balas expansivas chocan contra algo duro y se destrozan. Y lo que no te mata es el disparo, sino cómo se destrozan, de tal manera que te pueden florear y a lo mejor no te mata la bala, pero sí te pueden matar las esquirlas que se te pueden esparcir por todo el cuerpo. Y pues, por ejemplo, tenemos el caso de Tony Stark, que pues tenía esquirlas cerca del corazón y por eso usaban el magneto para que no llegaran al corazón y lo perforaran. Esa circunstancia es evidente porque vuelvo a decirlo y de la manera más respetuosa, sin tratar de ser odioso, pero está bien que te maten, pero no está bien que te destrocen o que si sobrevives a la guerra, pues estés todo destrozado como monstruo de feria, ¿no? La idea es que pues puedas en algún momento terminando la guerra puedas volverte productivo y aunque sabemos que muchas veces los veteranos de guerra pues no terminan completos, pues, cuántos les faltan las piernas y le faltan las manos y faltan los ojos y cosas así, pues la idea es que pues sí puedas regresar a tu vida normal y que puedas hacer las cosas como normalmente las hacías. Eso es una situación especial. Eh, no se admiten armas químicas tóxicas. Las tóxicas son cuando se utilizan gases que son asfixiantes, como los gases mostaza o los gases pimienta, aunque algún tipo de gas pimienta sí puede ser permitido porque es aquel que te deja nada más, digamos, inutilizado unos minutos, pero te puedes recuperar. Pero un gas mostaza es completamente venenoso. Entonces esas armas tóxicas no se permiten, aunque fueron muy utilizadas en la Primera Guerra Mundial, ya no se permiten porque pues, es una situación terrible que se morían en las trincheras asfixiados completamente por gases mostaza. Tampoco las armas químicas que implicarían, por ejemplo, el uso de napalm, que producía fuego casi de inmediato, y entonces pues tú no tenías muchas posibilidades ciertas de poder sobrevivir. O el caso de las bacteriológicas, que pueden ser ciertas cepas de enfermedades que se pueden ocasionar, que se pueden mandar y ocasionar daños a mucha gente e inclusive puedes contagiar a personas que no están en la guerra. Entonces, pues la verdad es que eso se trata de evitar en la guerra en la guerra terrestre. Hay dos estatutos principales, el de espía y el de mercenario. El espía es una persona que hace o obtiene información de un bando y la lleva al otro bando para que ellos sepan cuáles son los planes en la guerra. Un espía puede ser una persona civil o puede ser una persona militar. Dentro de esto no se considera perfidia mientras no mates a nadie que uses un uniforme del otro ejército. Pero si es una persona normal, una persona civil, pues obviamente aquí la situación está en que si obtiene ese estatuto, a lo mejor se vuelve combatiente. Pero bueno, la visión del espía es, si lo atrapan con las manos en la masa, o sea, cuando ya está obteniendo los datos militares del otro bando, pues entonces lo normal es que le hagan un juicio sumario y lo fusilen, así de plano. Es la guerra y por lo tanto si haces labores de espionaje, pues te haces merecedor de una pena de muerte. Pero, y esto es lo interesante, es que si yo me escapo y llego a mi bando y por ejemplo vamos a pensar que vienen persiguiéndome y llegan al otro lugar, combaten y los vencen,
a pesar de que tengan todas las pruebas evidenciales de que yo soy espía, no me pueden matar. No me pueden matar, ¿por qué? Porque soy prisionero de guerra. Hay una diferencia muy grande. Por lo tanto, si vas a ser espía, pues trata de que no te agarren con las manos en la masa, sino que lleves todos los datos y toda la información a donde tengas que llevarlo y ahí si te detienen, pues te van a detener y vas a ser prisionero de guerra. No pueden decir, este por espía lo vamos a matar. No, tienen que respetarte tu vida y deben de ser manejados como prisioneros de guerra. La otra figura es el mercenario. ¿Qué es un mercenario? Es una persona que no tiene ningún vínculo con el país por el cual está combatiendo y que se presume que solamente cobra por la actividad bélica que hace. Esto es muy interesante porque a final de cuentas un mercenario es un soldado de pago. Y obviamente habría que distinguir. Si tú eres nacional, peleas por tu país, es parte de una situación ética. Si tú eres nacional por naturalización, pues obviamente peleas porque ahí están tu familia o tus hijos o tu esposa. Pero, por ejemplo, si una persona no tiene ningún arraigo en el país y solamente combate por el pago de algo, pues entonces se vuelve una situación de mercenarismo y el mercenarismo es algo que se debe de acabar. Muchas veces en la antigüedad los mercenarios siempre han existido y muchas veces en la antigüedad para poderles pagar les decían, pues córtales una oreja o córtale la nariz y yo te pago con el costal de narices y entonces mutilaban a los cuerpos. Obviamente eso sería una situación impensable actualmente, pero pues puede suceder que así lo establezcan, ¿no? A ver cuántas orejas traes y yo te pago conforme a las orejas o por días de combate. Entonces, la idea es que no debe de ser eso, sino que tiene que hacerse de una manera razonable. Tiene que haber un arraigo, tienes que combatir por una causa. Si no, se te puede declarar como mercenario y ahí sí la pena es sin muerte, es la muerte sin conmutación alguna. O sea, si tú eres agarrado y obviamente se te acredita como mercenario, te van a fusilar. No hay vuelta de hoja y eso es algo previsible dentro de las leyes de la guerra. Ahora bien, la guerra marítima. Obviamente solamente combaten en la guerra marítima los buques de guerra, o sea, las armadas de los países. Si actúan buques civiles, que es lo mismo que si actuaran personas civiles en la guerra, pues obviamente no se les puede tomar como prisioneros porque aquí la situación está en que un buque civil no tiene por qué hacer actos de guerra. Se supone que son buques mercantes y por lo tanto, pues hacer un acto de guerra puede ser motivo para que se pueda considerar que lo hacen con perfidia. Entonces, precisamente hay que evitar eso. Los submarinos pueden atacar, pero deben salir a la superficie después del ataque. Me decía un alumno del otro grupo, ¿a poco sí salen? Pues sí, existen los datos de que cuando los alemanes hundieron el Faja de Oro y el Potrero del Llano, los buques mercantes de Pemex en los años 40, pues salieron los submarinos nazis a pedir información sobre los barcos que habían hundido. Entonces, en esa circunstancia, pues sí tienen que salir y esa es su obligación. Ahora, los bombardeos contra ciudades sí están prohibidos siempre y cuando pues no haya objetivos militares ahí. En este caso, o buques de guerra fondeados. Si son instalaciones militares o hay centros de comando de las armadas, pues pueden ser atacados. En este caso, por ejemplo, Veracruz sí sería atacado porque ahí está Antón Lizardo, está el mando de la tercera zona naval, hay barcos de guerra fondeados ahí. Pero Acapulco difícilmente podría ser porque pues, Acapulco casi no tiene cuestiones militares y por lo tanto nada más hay bañistas. Entonces ahí sí tendríamos que aceptar que en este caso Acapulco no es un objetivo militar. En muchos lugares se dan los bombardeos, principalmente porque en muchos lugares que son puertos, también son las capitales de los estados. El caso lo tenemos, por ejemplo, en Buenos Aires, Argentina, o en Montevideo, Uruguay, en donde son los principales puertos de esos países, pero también son las capitales. Y como son las capitales, pues ahí hay objetivos militares y por lo tanto se pueden atacar porque son peligrosos para los países en guerra. Ahora, las minas que avientan los barcos se permiten
pero deben de desactivarse en una hora. Es decir, la idea de las minas es que lleguen hacia a evitar ataques submarinos, pero pues si no hay submarinos, pues no vamos a esperar a que llegue una ballena a tocar la mina para que explote. Entonces se tienen que desactivar solamente en una hora. Hay que evitar la perfidia, esto implicaría disfrazar los buques de guerra como buques mercantes, hay que mostrar las armas, hay que mostrar las circunstancias. Digamos que como estrategia sí es permisible, pero que en un momento dado, cuando inicias el ataque, debes demostrar las armas para que los otros se puedan defender. Si no lo haces, entonces ahí hay perfidia y entonces estás combatiendo deslealmente. En bloqueos a puertos se debe avisar con tiempo para que los barcos neutrales puedan salir, pero si por alguna razón no salen, entonces deben de quedarse en el puerto y sufrir las consecuencias del bloqueo naval que se pueda llevar a cabo en ese momento. Dentro del buque de la guerra marítima hay con el decomiso de contrabando y los contrabandos hay de dos tipos, absoluto o relativo. El absoluto se consiste en llevar armas al enemigo o pertrechos. La idea es que si llegan esos materiales al lugar donde estamos tratando de bloquear, pues obviamente van a resistir más las personas. Entonces, si llega un barco de estos, pues yo lo puedo detener y si lleva armas, pertrechos, municiones o lo que sea, yo lo puedo detener y decirle no entras a puerto y decomisar todo lo que trae, porque entonces lo que haría yo con eso sería evitar que llegue a tener más resistencia la parte que estuvo bloqueada. Tenemos el contrabando relativo. El contrabando relativo no son materiales para la guerra, pero pueden ser elementos que pueden ayudar a seguir manteniendo resistencia en el lugar. En este caso, por ejemplo, alimentos se pueden decomisar, pero porque los alimentos podrían hacer que tú te puedas fortalecer y hacer más fácil, más difícil la resistencia. Y la idea es que el bloqueo naval es para acabar con la resistencia. Podemos hablar de medicinas, podemos hablar de elementos, de ropa, de algunos materiales que a lo mejor no lo pueden utilizar como munición, pero sí ayudarían a que el lugar donde está bloqueado pues pueda resistir más. Bueno, pues ahí está la diferencia entre contrabando absoluto y contrabando relativo. Ahora, la guerra marítima debe limitarse principalmente al alta mar, de tal manera que si se pelea en territorio, pues eso es labor de los soldados, de los ejércitos, pero la idea de la guerra marítima y de las armadas es que es el combate en alta mar y así se tiene que manejar en este sentido. Ahora, la guerra aérea, pues obviamente son aviones. El problema es que esta guerra se ha vuelto un poco difícil de poder entender, principalmente porque desde hace mucho tiempo existían disposiciones añejas contra los bombardeos aéreos. Es decir, desde los globos o los famosos cepelines, se evitó que estos llevaran bombas y mucho menos que se dejaran caer las bombas desde el cielo. Ese tratado, este intento de tratado que se llevó, trató de hacer, aunque se realizó, tuvo una baja ratificación, lo cual ocasionó que muchas de las disposiciones que se manejaban ahí se quedaran en desuso. Y entonces, ¿qué sucedió? Con la creación del avión en los años 20, pues técnicamente en los años 10 más bien, en los años 10, pues desgraciadamente los aviones fueron fundamentales, principalmente en los bombardeos en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial. Todavía hoy tenemos una base muy importante de aviones en muchos estados del mundo y aparte, pues todos los vemos el 16 de septiembre que pasan nuestros avioncitos fregados o no, pero pues tenemos fuerza aérea y ahí va volando y decimos, ay, qué bonitos aviones. Ajá, sí, pues ya son los que desecharon quién sabe cuántos países, pero tenemos aviones. Ahora, el problema es que las disposiciones legales para el bombardeo, pues se han hecho a un lado. ¿Por qué? Porque la idea del bombardeo, pues es indiscriminado. O sea, en la Segunda Guerra Mundial, Londres y Berlín terminaron destruidos por tanto bombazo y desgraciadamente tuvieron que ser reconstruidos prácticamente desde sus cimientos.
Entonces, pues no hay ninguna regla, no hay derecho consuetudinario al respecto de los aviones. Lo único que se restringe hoy son los bombardeos nucleares, no se puede haber bombardeos nucleares, aunque hay aviones que sí pueden llevar bombas nucleares. Los misiles son explosivos de alto nivel, pero pues se supone que no tienen ningún corazón nuclear y por lo tanto se pueden lanzar como bombas. Ahora, el problema es que también, al ser más precisos los misiles en cuanto al bombardeo, pues lo que se pide para las fuerzas aéreas es que no se dañen objetivos que no deberían de ser, no deberían ser atacados. Ejemplos, no se pueden atacar escuelas, no se pueden atacar hospitales, no se pueden atacar mercados, no se pueden atacar elementos que puedan ser considerados como patrimonio cultural de la humanidad. ¿Por qué? Porque la falta de capacidad para recuperar esos bienes o las condiciones de que esos lugares como los hospitales, las escuelas, pudieran tener personas que no están participando en la guerra, pues hace necesario que se tenga que hacer una omisión al respecto. Sin embargo, pues ha habido muchos casos en donde por error han llegado hospitales o a escuelas a bombardear y obviamente pues se llevan el rechazo internacional esas personas, pero pues a final de cuentas se supondría que eso es parte de un lineamiento de reglamentación por parte de las fuerzas aéreas, que a los cuales pues parece ser que no les importa mucho, pero pues a final de cuentas sí pueden ser objetivos de una regulación y que deberíamos de los países aceptar la regulación de la guerra aérea, porque pues es algo fundamental, no podemos seguir pensando en que eso no va a hacer daño. Ya llegamos a los 40 minutos, seguramente me van a cortar en cualquier momento, pero iniciamos.